Acompáñeme porque ya están con nosotros nuestros invitados. Cambiamos un poco la escenografía hoy. Daniel Filmus, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Está Alejandro Banoli también con nosotros, ex presidente del Banco Central, y el analista Artemio López. ¿Cómo está? Bueno, la pregunta para arrancar es si hay terraplanistas en el gobierno o algo parecido. Sí, desde la perspectiva que vos planteabas recién, negadores de la realidad, bueno, hay por todos lados, empezando por el presidente. Tuvimos un presidente dando un discurso el 1 de marzo sobre un país que no existe. Tuvimos un presidente que tendría que haber dado cuenta de lo que ocurrió durante este año. Yo recuerdo que el discurso del 1 de marzo del año pasado fue: lo peor ya pasó, hemos terminado con la inflación, el país ha empezado a crecer. Tuvimos un año tremendo, el presidente no explicó nada de eso y repitió las mismas mentiras para este año. Me parece que el primer indicador de que alguien quiere mejorar es tomar cuenta de los problemas que hay. Quien no reconoce los problemas que hay no está en condiciones de mejorarlo. Este es un gobierno que pasa por negar la realidad, por mentir la realidad, y por lo tanto no está en condiciones de mejorar de ninguna manera. ¿A quién le habló el gobierno en la apertura de las sesiones del Congreso? ¿Qué fue lo que quiso hacer el presidente de la Nación y por qué resultó tan chocante para muchísimas personas? Bueno, yo creo que en realidad al gobierno solo le importa el establishment financiero internacional a esta altura. Yo no diría ni siquiera, digamos, el empresariado, ¿no? Las grandes empresas hoy están viviendo las consecuencias de un plan económico que está afectando al consumo, a la inversión, a las exportaciones, al conjunto de la economía. Así que bueno, creo que tiene que ver con la construcción de un relato con una mentira sistemática, porque es muy difícil realmente poder sostener, en línea con lo que decía recién Daniel, para alguien que mire la realidad, plantear que estamos mejor que en 2015, cuando uno puede ver que se tome la variable económica y social que se quiera tomar, hay un deterioro profundo, cualquier parámetro tanto de lo fiscal, de lo externo, de la pobreza, de los salarios, del empleo. Todo está yendo peor. Entonces, lo grave es que, negando la realidad, también uno se da cuenta de que el rumbo que se va a adoptar en los próximos meses, más allá de que es muy importante lo que vos decías, yo creo que también van al fondo a pedir una especie de waiver fiscal, ¿no? Déjame estimular un poquito la demanda para ganar las elecciones, que van a estimular algo la obra pública, algo el consumo, para tratar de llegar mejor, pero lo que viene, si seguimos este rumbo, es pavoroso. Artemio, ¿eso puede impactar en términos políticos si el gobierno decide, en este caso, pedirle al Fondo Monetario un margen para gastar un poco más? Digo, ¿puede hacer la diferencia? Todo eso yo lo quiero ver, porque si hace todo eso, seguro gana, se incentiva el consumo. Yo creo que nada de eso va a pasar. Pero daría sensación por lo que dice Banoli, que es temporal. En 2017, con un plan bien heterodoxo, la Disneylandia Argentina, en 2017, sacaron 41 puntos de voto. Yo siempre lo digo, peor que Alfonsín, peor que Néstor, peor que Menem. Fue la peor renovación de medio mandato en ciclo ascendente, salvo la crisis del 2009, y el inefable gobierno de la Rúa, que lo podemos considerar como un intento fallido de gobierno. La verdad es que fue un dispositivo electoral muy discreto. En estas condiciones, lo que cabe esperar es que eso sea un techo, a mi juicio, infranqueable para Cambiemos. Bueno, lo está demostrando ya en las elecciones provinciales. Así como dijo que había 700.000 puestos de trabajo generados, que había bajado, dijo que ganó en Neuquén. Pero bueno, efectivamente no ganó en Neuquén salieron terceros, muy lejos de poder discutir ya no solo la gobernación, sino el segundo puesto. Le pasó en La Pampa, donde además le ganaron la interna los que efectivamente componen la alianza, y bueno, creo que le van a terminar trayendo problemas domésticos. O sea, el gobierno está claramente en situación electoral que está traduciendo en parte la circunstancia socioeconómica que vimos. Ahora Macri le habla a alguien, le habla a su núcleo duro, especula con que una cosa es la realidad o los indicadores de Dios, otro la percepción, y ellos tienen sobre eso un trabajo, a mi juicio, que cada vez tiene menos resultado, porque han ritualizado comportamientos, apelaciones, la herencia, todo eso ya produce cada vez menos efectos, pero no hay que desdeñar que efectivamente ellos localizan un punto y efectivamente sobre ellos van. Ese discurso evidentemente lo hizo para lo que vos señalabas en el editorial, impactar sobre aquellos que efectivamente están en una situación de polarización y de odio muy fuerte, lo exacerbó. Pero bueno, ¿qué otra cosa puede hacer, no? Por otra parte, un gobierno que no puede exhibir nada. A mi juicio lo resolvió
retóricamente de la única manera posible. ¿Cómo juega el calendario electoral, lo que pasó este fin de semana, el resultado en Neuquén, la reelección del gobernador Gutiérrez y las distancias que hubo entre el candidato de Unidad Ciudadana y el de Cambiemos? Bueno, dos cuestiones. Primero, empezando por lo electoral. ¿Cuánto sacó el oficialismo en Neuquén, el oficialismo nacional? El 15% de los votos. Había salido primero hace 2 años, no estamos hablando de hace mucho tiempo, hace 2 años había salido primero, ahora saca el 15% de los votos. Yo creo que esa es la mirada que tenemos que tener, más allá que hay que ser sinceros y nosotros esperábamos una elección mejor del Frente Nacional y Popular. Se esperaba cierta paridad. Sí, se esperaba una elección mejor. No la hubo, pero digamos, el dato fundamental en el terraplanismo que vos planteaste de este gobierno es que quieren vender un 15% como un triunfo, lo cual es realmente insólito. Eso trae aparejado también todos los datos que vimos hoy. El resquebrajamiento de la coalición gobernante. No es menor lo que está pasando en Córdoba, no es menor lo que pasó en La Pampa. Cuando un gobierno entra en crisis, también los distintos sectores empiezan a despegarse. Y esta cuestión, la tradición del radicalismo, hay un radicalismo que a duras penas siguió Cambiemos, pero que en realidad tiene una mirada nacional y popular histórica, que hoy empieza a resquebrajar al gobierno. ¿El radicalismo puede recuperar esa mirada en algún momento? Me parece que cuando le plantea, porque me parece el tema central, un partido de gobierno le plantea la baja del 20% de las tarifas, cuando le está planteando de que sea más suave en las medidas que está aplicando, cuando se despegan todos. El propio Morales, uno diría, si hay un gobernador que está alineado con el gobierno, es Morales. Separa la fecha de las elecciones. Entonces es que nadie quiere hoy estar con el salvavidas de plomo que significa Macri. Y me parece que el segundo tema a analizar es que esto no es un fracaso del gobierno. Porque si fuera un fracaso del gobierno podrían tener gente mejor y tener algún acierto. No, este es el objetivo del gobierno. Es exitoso este gobierno en el objetivo que tiene, que es concentrar la riqueza y castigar a los sectores más humildes. En eso la verdad que ha sido exitoso como poco, porque como hemos visto ha logrado una concentración de la riqueza en tan poco tiempo, la verdad que casi sin antecedentes en la Argentina. Alejandro. Bueno, absolutamente, ¿no? Creo que el gobierno tiene una gran coherencia. Digamos, si uno lo mira superficialmente, uno puede decir han fracasado, está yendo mal, no se entienden las medidas que están tomando, pero la lógica desde el punto de vista, yo diría, productivo, es decir, volver a una Argentina primarizada, y desde el punto de vista distributivo, es decir, lograr una concentración del ingreso como hace décadas no se ve, en eso están siendo muy eficientes. Por supuesto que lo que puede pasar, hay un dato que es objetivo. Desde la recuperación de la democracia, ningún oficialismo pudo ganar una elección presidencial en recesión. El único matiz es Menem en el 95, que venía de 3 años de crecer al 9%, y donde los datos del 95 no eran conocidos. Así que bueno, creo que esta construcción del relato y este esfuerzo por exacerbar el odio y por mentir tiene que ver con tratar de torcer una realidad que en una situación normal sería ilevantable. Artemio, ¿qué pasa en Córdoba, digamos? Bueno, tiene una saga de 19 elecciones. La verdad, posibilidades concretas en 2, que desdoblaron. Porque los radicales serían macristas, pero no salame. Somos macristas, pero nosotros desdoblamos. Jujuy y Mendoza, que son las 2 únicas alternativas que podría exhibir el radicalismo de Cambiemos como triunfo. Después creo que tiene un escenario... En Córdoba, por ejemplo, que se haya... No, en Córdoba lo que va a pasar es que va a ganar Schiaretti y Macri va a decir, mi candidato es Schiaretti. Los candidatos de Macri son los que ganan. A partir de ahora nos tenemos que acostumbrar a que el único candidato que va a reconocer es el que gana en la ciudad. Pero eso no es verdad. Va a tener una saga muy deteriorada en términos electorales, que replica lo que ya pasó, no estamos inventando nada. Y lo que sí creo, y creo que acá Alejandro también puede eventualmente corregirme, creo que el gran coordinador de expectativas en este momento en Argentina no es económico. El gran coordinador es la chance de reelección de Macri. Cuando la saga de elecciones provinciales le vayan corriendo la cancha hacia adelante a la reelección y la PASO finalmente muestre cuán cerca o cuán lejos está de acontecer ese suceso, creo que si no queda claro que Macri reelija, quiero ver qué pasa a partir de agosto en Argentina, porque todos los economistas coinciden que el escenario es por lo menos volátil, por no decir en términos económicos, catastrófico. Bueno, si eso no sucede, dice, bueno, no reelige, no hemos logrado instalar una alternativa
que a ellos les resulte confiable. Creo que la alternativa más confiable, lo ha demostrado durante más de 10 años de gestión, es el kirchnerismo, porque si a alguien ha beneficiado, es, además de los sectores populares, a los empresarios y al conjunto de los actores productivos, a todos. Pero quiero ver qué sucede, sobre todo con las variables financieras, cuando Macri vea lejana la posibilidad de reelección. ¿Qué pasa con la política, digo, en ese punto? ¿Gravita con fuerza lo que haga el gobierno en términos políticos o solamente el impacto en lo económico? No, yo creo que nosotros tenemos un gran riesgo, que es que pensar porque le está yendo mal al gobierno nacional, pensar porque está aumentando la pobreza, porque pensar que al aumentar la indigencia, la desocupación y las condiciones difíciles, ya está resuelto el tema electoral. Yo creo que ese sería un error enorme que el campo popular puede cumplir, y lo que tenemos que hacer nosotros, realmente sabiendo que hay un 70% de la población que se opone claramente y dice que va a votar a la oposición, es hacer un trabajo enorme para unir a la oposición. Si esa oposición se manifiesta en forma unificada, no va a haber otro resultado que no sea la derrota de Macri. Entonces, esta perspectiva nos plantea a nosotros dos dilemas. Uno, ¿cómo hacemos nosotros para que no nos una solo el espanto, ¿no? Profesando Borges, que también nos une el amor, un programa. ¿Cuál es la alternativa frente a esto que está haciendo Macri? Eso en primer lugar. En segundo lugar, apertura, generosidad. Siempre, insisto, en el acuerdo con un programa, pluralismo para poder incluir en unos pasos lo más abiertas posible, sin ningún tipo de exclusión, a todos los actores que quieran participar allí. Yo creo que ese es el objetivo fundamental. Y tercero, diría tener las propuestas. Nuestras propuestas no son las del 2003, ni son las del 2007, ni las del 2011. Entonces, esta crisis que nos está dejando Macri, y el endeudamiento que nos está dejando, y el compromiso incluso con el Fondo Monetario, y el nivel de pobreza y la destrucción de la industria nacional, nos plantea desafíos hacia el futuro. Y tenemos que tener las mejores propuestas. Tenemos que tener las mejores propuestas económicas, pero también en salud, en educación, en seguridad, en los temas que son sensibles. Entonces me parece que no alcanza, que el riesgo nuestro es sentarnos a descansar, porque realmente todo el mundo se da cuenta, como se da cuenta, de que estas políticas no van. Como decía Artemio recién, hay en el campo de la política un debate que tiene que ver con el sentido común, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros argumentos, nuestras herramientas? Tienen que ver con esto de la unidad del programa y las propuestas para adelante. En este caso, en algún momento, en los últimos días, Cristina Fernández de Kirchner, o quienes de alguna manera gravitan en torno a ella, abrieron una especie de invitación para que se sume Sergio Massa, que Alberto Fernández dice, bueno, si hay alguien que está todavía afuera y tiene cierto porcentaje de apoyo entre el futuro votante, es Sergio Massa. Hoy Sergio Massa parece que de alguna manera empezó a dar algún tipo de señal de que podría acercarse. ¿Cómo lo están viendo? ¿Es importante, Artemio, eso o no? Bueno, lo que dijo Daniel, en torno a un programa la unidad es posible. Por supuesto que la unidad ya se comprobó en Argentina que eso no funciona. Lo dijo Néstor. Creo que se había planteado un dilema antes de la crisis del 2009 también acerca de la necesidad de unidad, porque efectivamente... Y él dijo unidad lo más amplia posible, pero para bajar banderas no. O sea que efectivamente el plexo doctrinario, lo que señalaba Daniel, las propuestas que está generalizando Alejandro, yo las leo, en torno a acuerdos programáticos, por supuesto que la unidad es bienvenida. Ahora, la unidad para que cada uno plantee un proyecto de país diferente, para eso están las elecciones generales. La unidad se plantea en el marco de acuerdos básicos. Aparte, nadie está pidiendo la experiencia de la alianza, ¿no? Exactamente, nadie está pidiendo un programa sencillo, básico. Macri va a dejar tierra arrasada, con lo cual con 5 medidas van a tener que acordar la mayoría de los sectores políticos. Bueno, yo creo que esto que se está diciendo es fundamental, ¿no? Que haya verdaderamente un programa, propuestas concretas con cosas que se van a hacer y cosas que no se van a hacer. Y en este sentido, tener claro esto, ¿no? La población no puede tener otra frustración, es decir, la alternativa no puede ser una fotocopia de este gobierno, no puede ser el gatopardismo. Claramente las propuestas políticas, económicas y sociales tienen que implicar un giro de 180 grados en las políticas que hace Macri, en la inserción internacional, en el rol del Estado, en la educación, en la salud, en la política económica. Es decir, vamos a vivir un año dificilísimo. Todos los años electorales son duros, la recesión va a ser peor que la que proyectan los analistas y el fondo, la inflación altísima, pero corremos un riesgo gravísimo. Si el gobierno gana y tiene 4 años más para desarrollar estas políticas, la verdad que la perspectiva de Argentina va a ser gravísima. Compartimos, a ver, primero un audio de las últimas horas de Sergio Massa. Nosotros vemos a los argentinos que viven el fracaso de Macri como un fracaso de la Argentina.
tenemos que tener la capacidad de decirle fracasó Macri, no la Argentina. Yo creo que La Baña es súper valioso. De los Tinelli, de los Donofrio, de los Manes, quieren construir otro país, sentarnos a la mesa, no a discutir nombres, sino a discutir cómo vamos a poner de pie este país. Sin duda alguna, quienes intentamos construir una alternativa tenemos que tener la inteligencia y la madurez de decir, miren, la alternativa no es una alternativa solo de nombres, es una alternativa de construcción de una nueva mayoría alrededor de una idea de país. Bueno, definiciones relativamente parecidas, digo, cercanas, familiares a un poco a las que ustedes hacían. En las últimas horas habló también Marcos Peña, bueno, dio 2 entrevistas a La Nación y Clarín, con algunos conceptos que, digo, yo usé incluso para hacer el comentario. No me diga que también quiere la unidad. No sé. Vamos a... Porque estos son capaces, ¿o no? Hay una placa, me dicen, para repasar cuáles son los textuales de Marcos Peña en las últimas horas. Hacía 3 meses que no hablaba y prácticamente 6 meses que no daba una entrevista en profundidad. Nada bueno puede salir de volver a un modelo de absoluto fracaso, comparable con Venezuela. La gran mayoría de los argentinos no va a ir para atrás. En todos los temas estamos mejor que en 2015. Bueno, justamente por eso te decía que están totalmente imposibilitados de resolver si piensan que estamos mejor en el 2015, si no ven la pobreza, la indigencia, la desnutrición. Estos días se mostraron cifras de la baja del consumo de la carne, que no llegan las vacunas, la baja en el consumo de las cuestiones más mínimas, la destrucción de trabajos en la industria que está viendo en este momento, la caída de las exportaciones. Realmente el gobierno mira una realidad totalmente distinta. Yo pongo como ejemplo, ya que está Alejandro acá, que pusieron retenciones a las exportaciones que tienen que ver con el conocimiento. Si no tienen idea de cómo manejar esto, justo en vez de tomar alguna otra medida, aquellas exportaciones que tienen que ver con el diseño, con los proyectos, con la cultura, que son exportaciones que les interesa porque es trabajo intensivo, le pusieron retenciones, lo cual van a lograr que se hagan desde otro lado y no desde la Argentina. Entonces, esta gente no tiene idea de lo que es el trabajo. Yo recién vengo de un debate con alguien del oficialismo que decía no le vamos a poner 2 monedas o poner 2 pesos en el bolsillo de la gente. No tienen ni idea de lo que es el trabajo, de lo que se sufre para llegar a fin de mes. No tienen ninguna vinculación con lo que está pasando en la realidad. Porque no se trata de 2 monedas en el bolsillo, se trata de que se pueda comer, que se tenga trabajo, que se lleve dignidad a la casa. Son cosas mínimas que hoy los argentinos y las argentinas se están pidiendo y no la están resolviendo. Te quiero hacer un comentario más. Una de las condiciones de la unidad es la no exclusión. Una es el programa y la segunda es la exclusión. Digo, yo voy, pero si no está Cristina. Digo, está claro que ese tipo de exclusiones de ninguna manera el frente que nosotros imaginamos, la coalición, porque el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional y no es una cosa declamatoria. Va a ser tal la energía, tal la fuerza, tal la necesidad de unión que vamos a necesitar para poder salir de esta crisis, que va a haber que convocar sectores lo más amplio posible y el próximo gobierno no de transición, yo no lo llamaría transición porque es un gobierno, como decía Alejandro, que toma las medidas 180 grados diferentes del actual, tiene que ser un gobierno con la mayor apoyatura para tener la fuerza para hacer las transformaciones profundas que se necesitan. La candidata o el candidato de ese espacio, ¿quién puede ser? ¿Puede ser Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, desde el punto de vista del volumen electoral, es indudable que la centralidad de Cristina es insoslayable. Pero la idea de una PASO grande, me parece que el liderazgo de Cristina no amerita, pero bueno, es una discusión que más corresponde a los dirigentes políticos que a los analistas. A mi juicio, no es un liderazgo equivalencial y no es comparable, no admitiría una PASO, pero de todas maneras, con paso o sin paso, la centralidad en términos electorales de Cristina, me parece que todos la admiten. Yo creo que ya no escuché a nadie, por lo menos dentro del espacio que uno normalmente considera homogéneo como para buscar unidad, que cuestione la centralidad y el liderazgo de Cristina Kirchner. No sé, siempre puede haber alguna novedad, pero es evidente que ella va a ser la referencia central. No sé si candidata o no, eso es una decisión absolutamente personal, pero la centralidad es medio indiscutible, ¿no? ¿Cómo juega Roberto La Baña, que eventualmente estaría por lanzarse en una candidatura? Parecía que iba a ir junto a Marcelo Tinelli, hoy algunas versiones dicen que en principio no. Pero digo, ¿a quién le sirve la candidatura de La Baña y si puede formar parte de, digamos, lo que es una gran PASO y en ese caso estaría al lado de Cristina Fernández de Kirchner o más bien lo imaginan de algún otro lado? No, yo tengo la siguiente opinión, no solo
con respecto a Roberto, sino a otros candidatos. Yo creo que habiendo un 70% de la población que se manifiesta para votar la oposición, digo, toda la dirigencia opositora tiene dos alternativas: o servir para dividir, que la única forma que tiene de ganar el gobierno es dividir a la oposición, o apostar a la unidad. Por eso me parece importante, aún con la presencia de Cristina, dar la alternativa de las PASO, porque me parece importante que todo aquel que tiene una aspiración a liderar el espacio o a ser candidato pueda hacerlo. Sin embargo, muchos de ellos pueden ser simplemente alternativas que el gobierno ponga para dividir la oposición. Sabe el gobierno que no tiene otra alternativa que no sea la división, entonces va a apostar mucho más que a su propia fuerza a que lo que puede ser incluso un triunfo en la primera vuelta quede desdibujado si se divide la oposición. A mí me parece que... Pero la candidatura de Lavagna, ¿ustedes la imaginan que es bienvenido Lavagna si forma parte... No, bienvenido Lavagna si forma parte de estas pasos grandes de la oposición, donde él presentará sus propias miradas y nosotros las nuestras, pero ojalá, lejos de dividir a la oposición, apueste a la unidad. Artemio. Bueno, todavía no he definido. Lavagna tiene una trayectoria... Pero ¿cómo jugaría Lavagna en el electorado? Bueno, un poco lo que dice él es cierto. Uno siempre también cree que estas candidaturas que no terminan de definirse, finalmente, si no están incorporadas a un proyecto de... Lavagna siempre tuvo una mirada muy crítica con respecto al proyecto neoliberal. Es más, ha confrontado... Creo que el espacio natural de él es el espacio que hoy lidera Cristina. Ahora, después, ¿cómo resolverán el vínculo entre él? Que Lavagna tiene una apreciación de sí mismo... digamos, notable. Por lo tanto, efectivamente va a tener que hacer un esfuerzo de comprender que esta es una construcción colectiva que tiene un liderazgo definido y nítido. Y yo creo que en la medida que eso sea posible de ser entendido por cualquier mecanismo. Daniel cree que las PASO es un buen mecanismo, yo creo que, bueno, eso lo definirán los políticos. Pero van a tener que aceptar que efectivamente esa construcción tiene un eje y una centralidad en Cristina que es insoslayable. Eso es con Lavagna o sin Lavagna. Ahora, bienvenido sea si Lavagna tiene vocación de construir una alternativa. Yo creo que él es más consciente que ninguno, por lo menos tiene herramientas teóricas y técnicas como para darse cuenta a dónde nos conduce esto, que este no es un momento sencillo ni para muchas especulaciones. ¿Y qué pasa con lo que son los primeros meses del mandato del nuevo gobierno? ¿Y cuáles son las restricciones que puede llegar a tener, teniendo en cuenta que está Nicolás Dujovne en los Estados Unidos, está asegurándose de que ese desembolso de 11.000 millones de dólares va a llegar a la Argentina antes de fin de mes, y uno imagina que a partir del mes de noviembre, de diciembre, el gobierno se tiene que enfrentar al pago de la deuda? Bueno, yo creo que, me parece que dentro de la oposición y con matices hay algunos acuerdos. Primero que va a haber que renegociar el acuerdo con el FMI. Esto, tuvo reuniones con Kicillof y con Lavagna y más o menos va a ver con matices. Eso es una obviedad, que el tema de la deuda es una carga, que va a haber que refinanciar la deuda y que va a haber que generar un programa de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Creo que sobre estos ejes no hay duda. Esto sí va a ser una pesada herencia, con una deuda que supera el 100 puntos del producto, donde va a haber indicadores, no solamente los que vemos macroeconómicos, sino sociales y de infraestructura. Hay un deterioro de la salud, un deterioro de la educación. Por eso creo que el próximo gobierno, como dijo Daniel, no sé si tiene que ser de unión nacional, pero por lo menos tiene que tener una amplia mayoría política, tiene que llamar un pacto social y tenemos por una vez y después de décadas que hacer un plan de desarrollo. Creo que no va a haber lugar para improvisaciones y que va a haber que tener una acumulación política y social para afrontar una situación muy crítica y para de una vez poder generar un desarrollo sustentable que recupere espacio de equidad, espacio de autonomía, va a requerir de un espaldarazo político donde, el peronismo, desde mi punto de vista, tiene que tener centralidad, pero tiene que haber una apertura a fuerzas políticas que verdaderamente se planteen como una alternativa al macrismo. ¿El próximo gobierno va a tener que sentarse con el Fondo Monetario a renegociar el pago de la deuda? Sin lugar a dudas. ¿Lo tendría que hacer este gobierno ahora? Este gobierno lo está haciendo justamente en el sentido inverso, pidiéndole que le adelanten más para poder gastarlo a cuenta y que el futuro gobierno lleve sobre sus espaldas la pesada herencia de tener que renegociarlo. Esto me parece que va a ser una de las cuestiones fundamentales. Pero también quiero decir algo, porque si no parece que es el abismo. A mí me tocó asumir el 25 de mayo del 2003. Con un Néstor Kirchner con el 22% de los votos. Quiero decir que en la condición más precaria que esa, más difícil, si hubiéramos sumado los votos que había sacado la derecha entre Menem y López Murphy... 42%. Tenía mucho más de lo que tenía Néstor. Sin embargo,
cuando vos tenés el Estado y tenés una idea de un proyecto de país, Néstor, desde el día 1, fíjate vos que el día 2 fuimos a Entre Ríos a resolver junto el conflicto de la educación y él pagó la deuda de la provincia con una nación que no tenía un peso, pero él dijo, la de la educación es un derecho y no podemos limitar a los chicos, todo lo contrario de lo que hace este gobierno. Y de un país que estaba arrasado, él decía, hay que salir del infierno, esa era la palabra que usaba siempre, con un proyecto realmente podés salir para adelante. Yo soy muy confiado, estoy muy confiado en que el próximo gobierno va a ser un gobierno que va a lograr sacar al país. Y también quizás de los aprendizajes, porque hay que ser autocrítico también respecto de lo que pasó entre el 2013 y 2015, qué cosas no pudimos resolver. De aquellos temas también podemos tener propuestas alternativas, nuevas, diferentes, que nos lleven a nosotros al gran problema, que Alejandro lo viene analizando todos los días en las propuestas que lanza, que tiene que ver con cómo cambiamos el modelo productivo. Porque la verdad es que cuando Néstor decía necesitamos 20 años, lo que él estaba hablando siempre es que cambiar un modelo productivo, agroexportador y primario, a un modelo industrial basado en la ciencia y en el conocimiento, lleva mucho tiempo. Y en ese sentido nosotros tenemos que recuperar, porque si no Argentina no tiene ningún destino. Las crisis van a ser cíclicas porque la restricción externa va a ser cíclica y necesitamos hacer ese cambio. Daniel Filmus, Alejandro Banoli, Artemio López, muchísimas gracias. No, gracias.